¿Cuántos de los que se quedan aquí hoy están listos para aprender? Ok, unos 3 o 4. ¿Y los demás no? ¿Están listos para aprender? A ver cuántos de ustedes van a tomar nota. Ah, qué bien, muy bien. Qué bueno por ustedes. Y los demás, bueno, pongan mucha atención. Pueden anotar en su Biblia, subrayar. Estamos aquí para aprender. Es un proceso de aprendizaje. La predicación tiene dos objetivos. Es un objetivo didáctico, que significa aprender algo nuevo o recordar algo que ya sabía. Es el objetivo didáctico, ¿no? Toda predicación debe ser didáctica. Debemos aprender algo o reforzar un conocimiento que ya teníamos. Y también la predicación tiene un elemento exhortativo. Es exhortarnos para que reflexionemos y hagamos conforme a lo que está escrito en la palabra. Así es que el predicador se prepara, nos preparamos para hacer una enseñanza provechosa y hacer una exhortación ferviente. Ya lo demás queda en ustedes. El trabajo del Espíritu Santo en su vida y que ustedes le hagan caso a la palabra. Entonces, ¿listos para ese proceso de aprendizaje? Muy bien. En Ezequiel capítulo 2 y 3. Hoy vamos a estudiar capítulos 2 y 3 y vamos a respondernos esa pregunta, ¿no?, con la que comenzábamos el día de hoy la reunión. ¿Qué es una atalaya? Si ustedes buscan en el diccionario, actualmente el atalaya o la atalaya, que es una palabra que es femenina, se refiere a una torre o mirador. Eso significa atalaya, es la torre, es el lugar, una torre o mirador. Y cuando esa palabra atalaya está en masculino, se refiere al vigía que está en esa torre vigilando. Es que, ¿qué es el atalaya? La atalaya es una torre o mirador. ¿Y quién es el atalaya? Es la persona encomendada para estar desde esa torre, ¿qué? Vigilando, es un vigía. La función del atalaya era ser un vigía, ver y avisar. La función del atalaya la tenemos especificada. Vamos a Ezequiel 33. Si quieren poner ahí un separador en el capítulo 2 para que no se les pierda. Y vamos a Ezequiel 33, porque ahí tenemos en los versículos 1 al 6 el trabajo del atalaya en una ciudad. Se ponían atalayas, o sea, vigías, ya sea en ciudades o en plantíos, o sea, en sembradíos, que debían ser vigilados contra enemigos o depredadores. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, y les va a poner el ejemplo, ¿vea? Les dice: habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada, porque la espada no viene sola. La espada y la liberación vienen solamente de alguien. Tanto la espada, o sea, el juicio, como la liberación vienen de Dios. ¿Ok? Dios tiene todo el control siempre. Por eso dice aquí: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. ¿Qué hacía la gente de la ciudad? El pueblo de la tierra, ¿qué? Tomare un hombre. ¿Desde dónde? De su territorio, y lo pusiere por atalaya. Ya vimos cómo funciona. Fíjense qué curioso, porque no buscaban traer a alguien de fuera para contratarlo o ponerle el puesto de atalaya. No buscaban a alguien que viviera en otra ciudad, era alguien que viviera en su territorio. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, ese fue tomado
tomado por causa de su pecado. O sea, eso quiere decir, el hombre que no se percibió igual va a recibir el castigo, porque Dios envió la espada a esa ciudad por algo. Él va a morir por su propia mala conducta. Lo que estamos bien hasta ahí. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Así es que aquí está descrita la función del atalaya. Era un hombre que era puesto para vigilar, y cuando viera que venía el peligro, ¿qué tenía que hacer? Apercibir. ¿Qué significa eso? ¿Apercibir a quién? Al pueblo. ¿Qué significa apercibir al pueblo? Avisarles para que ellos estuvieran apercibidos, o sea, conocedores del peligro. Si conociendo el peligro ellos no hacían nada, era su problema. Si viendo el peligro ellos se van corriendo, salen y se libran, hicieron algo. El atalaya solamente tenía que apercibir, avisar para que fueran apercibidos del peligro. Es lo que tenía que hacer el atalaya. Ahora, aquí en este pasaje no vemos que se digan cuál era el perfil, ¿no?, del atalaya. Debe ser un hombre así, así, así. No lo dice. Sin embargo, creo que el perfil sería algo lógico. Por ejemplo, ustedes, ¿a quién pondrían para cuidar de su casa o de su familia? Como vigía, como atalaya. ¿Qué características debe de tener? Díganme ustedes. ¿Alguien qué? ¿Alguien de confianza? ¿Alguien confiable? ¿Qué más? Que no se duerma fácilmente, que no sea dormilón, que pueda estar despierto. ¿Quién más? ¿Qué? Que sea atento, responsable. ¿Qué más? Sean prácticos. ¿Qué más? ¿Con buena qué? Buena vista. Pues se imaginan, no tiene buena vista, y cómo va a ver, ¿y qué está por allá? Con buena vista. ¿Qué más? ¿Fuerte de qué? No tanto físicamente. ¿Fuerte de qué? De voz. Ya sea que tuviera buenos pulmones para gritar o buenos pulmones para soplar. Tenía que tocar la trompeta. Alguien que supiera tocar el cuerno. Duro, ¿no? ¿Qué más? Que sepa el oficio, que se trata de vigilar. Ok. ¿Qué más? Confiable. Porque se imaginan alguien como la historia de Juanito y el lobo, que siempre decía, ahí viene el lobo, y no era. Y otra vez ahí viene, y no era. Y cuando ya dijo, porque sí era, nadie le creyó. ¿Alguien así? Que de cualquier cosa te está avisando. No, que te avise cuando hay peligro real. Debe ser una persona entonces que tenga cierta capacidad, que debe tener cierto criterio para saber cuando realmente algo es peligroso. ¿Qué más? Que le guste, que le tenga gusto a eso, claro. Que sepa reconocer al enemigo. Que sea fiel, sí, que llegue a las horas, que se vaya a las horas que es, porque si no, se va antes y deja ahí libre su puesto. No puede dejar el puesto libre, tiene que estar siempre ahí. Por eso era importante que el atalaya fuera de ese territorio. ¿Por qué? Porque la salud de su familia también estaba en riesgo. Por eso era importante que fuera de ahí. Qué importante, ¿no? Yo si voy a elegir a alguien que proteja mi cuadra, pues que sea alguien que viva en la cuadra, para que le interese, que le importe. Características, ¿no?, que debe tener un atalaya. Ok. Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de qué circunstancias tendría que enfrentar, a qué circunstancias tenía que enfrentarse el atalaya, cuál era su función completa y cuál sería la trascendencia de su labor. Esas tres cosas vamos a platicar. Vean lo que dice el versículo 7, ahí en Ezequiel 33. Dios le dice a Ezequiel, después de hablarle del ejemplo del atalaya, ¿quién era el atalaya en términos prácticos? ¿No? Un vigía de la ciudad. Dios le dice a Ezequiel, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Te he puesto por.
Así como el ejemplo de la atalaya de una ciudad, a ti te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Eso quiere decir, el mal que viene contra ellos, tú lo vas a saber y tú tienes que apercibirlos de ese mal para que no sean destruidos. A ti te he puesto por atalaya. Vamos a ver todas las cosas que representan ese trabajo, ¿no? Regresamos a Ezequiel capítulo 2 y ahí vamos a estar estudiando estas 3 preguntas. La primera pregunta que vamos a responder: ¿a qué circunstancias tendría que enfrentarse el atalaya? En este caso, Ezequiel como atalaya de la casa de Israel. ¿A qué cosas tendría que enfrentarse Ezequiel como el atalaya de Israel? Capítulo 2, ¿estamos ahí? Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes que rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos, y desde antes sus padres, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea, desde antes hasta ahora, hasta este mismo momento, me han demostrado que son rebeldes. ¿A qué se tenía que enfrentar Ezequiel como atalaya de Dios para Israel? A gente rebelde. ¿Qué significa rebelde? Que no obedecen una ley, o ¿qué más? ¿Están en contra de qué? De una autoridad establecida. Rebelde es una persona que rechaza una autoridad legítimamente establecida. Eso es rebelde. Es una autoridad buena que legítimamente se estableció, y yo soy rebelde hacia esa autoridad, significa no le hago caso, soy contreras, ¿no? Eso significa rebelde. ¿Contra quién era rebelde Israel? Contra la autoridad de Dios. Mira, Ezequiel, te vas a enfrentar a una casa rebelde. Imagínense ustedes como atalayas que Dios te esté diciendo, de hecho Dios te lo está diciendo en este momento. Como atalaya de Dios que eres, déjame decirte algo, te vas a enfrentar a gente rebelde, o sea, gente que no toma a Dios como autoridad. Está claro, ¿no? Nosotros los creyentes estamos aprendiendo eso, a tomar a Dios como nuestra autoridad. Él es nuestro rey, pero la gente que no es convertida, la gente del mundo, no considera a Dios su autoridad, para nada. Son rebeldes a la voz de Dios. Primera característica. ¿Qué más? Versículo 4, que es el versículo que nos aprendimos. Yo pues te envío a hijos de ¿qué? De duro rostro y empedernido corazón. Ok, primero, duro rostro. Póngame un rostro duro. Póngame un rostro duro. Eso, así. Si ustedes quieren hablar conmigo, oye, ¿puedo hablar contigo, Ramón? ¿Qué te dice mi rostro? ¿Qué te dice mi postura? No estoy dispuesto a escucharte. Es duro rostro. Me acuerdo de que estaba viendo un programa de donde traen gente. ¿Cómo se llama ese? Estábamos viendo el otro día algo así. No, Rocío, ¿cómo se llama? Esa, y llevó a un hombre para confrontarlo porque tenía problemas con su esposa, algo así. Y desde que él llega al foro, se sienta con un rostro duro y se cruza de brazos y de pies, así, se sienta así. Y le dice Rocío, no, ya vienes a la defensiva, no estás dispuesto a abrirte, ¿verdad? Aquí venimos para ayudarte, pero veo que no estás dispuesto a nada, estás cerrado. Duro rostro significa, a mí no me vas a convencer, ni le intentes, no me vas a convencer. Duro rostro. Y se complementa con el capítulo 3, versículo 7, donde dice, más la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es que dura de frente. Fíjense, duro rostro, y aquí dice dura de frente. ¡Pam! Dura de frente, no le entra nada. Dura de frente es como decir de ceño fruncido, ¿no? Dura,
así. Entonces, como diciéndote, no te voy a hacer caso. Ok, duro de rostro. Y luego dice de empedernido corazón. ¿Qué es? ¿Qué significa empedernido corazón? Que nada lo conmueve. Corazón de piedra, eso significa, ¿verdad? Empedernido es de piedra. Corazón de piedra. ¿Qué significa corazón de piedra? Difícil de atravesar, que nada lo hace llorar. Es como aquel que dice, los hombres no lloran. Los hombres no lloran. ¿Quieres llorar? Llora pues. No, yo soy de hombre, soy de corazón duro. Mi corazón está empedernido. Eso es, corazón duro, difícil de atravesar. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 7, dice al final, y obstinada de corazón. Corazón obstinado. ¿Qué significa obstinado? Necio, difícil de cambiar, un corazón difícil de cambiar. ¿A qué se iba a enfrentar Ezequiel? A gente de rostro duro. Cuando tú le vas a hablar a alguien del evangelio, ¿cómo se ponen? Muchos se ponen con rostro duro. ¿Y su corazón está blandito? No. ¿A qué te vas a enfrentar como atalaya de Dios? Gente con rostro duro y corazón de piedra. Solamente la palabra puede hacer la obra en ellos. Solamente el evangelio puede convertir el corazón de piedra en un corazón de carne, y lo hace. Pero a ese tipo de gente, a ese tipo de circunstancias te vas a enfrentar como atalaya de Dios. ¿Vamos bien? Otra más. Capítulo 2, versículo 6. Tu hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas, fíjense ahí lo que sigue, aunque te hallas, ¿qué? Entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. ¿A qué se iba a enfrentar Ezequiel? Vean el ejemplo que le pone el Señor a Ezequiel. Te hallas, ¿qué significa te hallas? Estás entre ¿qué? Zarzas y espinos. ¿Qué son las zarzas? Hierbas, guías con mucha espina. Con mucha espina. ¿Cómo caminas entre zarzas? Descalzo y bien a gusto, ¿no? Caminas entre espinas y no, ¿cómo caminas entre espinas? Con cuidado. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel? Ándate con cuidado. Porque ahí donde tú estás como entre zarzas y espinos. Tienes que andar con cuidado. No puedes andar tranquilo de la vida. No, como atalaya de Dios. Van a haber muchas cosas que te van a producir dolor, que te van a cortar. Tienes que andar con cuidado. Eso se lo dijo Jesús de otra manera a sus discípulos cuando les dijo, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Se acuerdan de eso? Como a ovejas en medio de lobos. Y moras, ¿qué significa moras? No comida, no. ¿Moras qué? Vives, dice moras con escorpiones. Ahí donde tú vives y donde a la gente a la que tú le vas a hablar, con la que convives y a la gente con la que vas a hablar, que les vas a dar mi mensaje, esa gente son como escorpiones. Ahí vives, entre escorpiones. Ahora, ¿los escorpiones andan buscando a quién picar? No. ¿Cuándo pican? Cuando entras a su territorio. Cuando tú entras a su territorio, ellos solamente se defienden. Y la gente, para defenderse, para defender su creencia, porque creen que los estás atacando, la gente te va a tratar de hacer daño. Son ignorantes. Esteban lo entendió, hermanos. Esteban lo entendió. Porque cuando lo estaban apedreando, ¿qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta. No les tomes en cuenta esto. Esteban entendió que no estaban en sus cabales, que estaban reaccionando como escorpiones, porque él estaba entrando a su territorio hablándoles el evangelio. ¿Qué le está diciendo Ezequiel a Miqueas? Digo, Dios a Ezequiel. Escucha, Miqueas, la palabra del Señor. ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel? Ezequiel le dice,
La gente va a reaccionar contra ti, en tu contra, cuando tú les hables. Te va a atacar y van a creer que se están defendiendo. Van a creer que tú los estás atacando. No los estás atacando. Estás procurando su bien. Les estás diciendo el peligro, pero ellos no lo van a recibir así. Se van a defender, te van a atacar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Capítulo 3, versículo 7. No, perdón, estamos, sí, 3:7, perdón. En 3:7, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. Nosotros quisiéramos que al ir a compartir como atalayas de Dios, la gente dijera: háblame por favor, sí, estoy atento para escuchar el mensaje que tienes para mí, necesito que me hables. La mayoría de la gente dice que no querrá escuchar. ¿Cuántos hemos estado en un lugar donde comenzamos a predicar el evangelio y la gente mejor se va? La gran mayoría. Solamente aquellos que ya han sido afectados por el evangelio, porque el evangelio es un proceso a tal grado que ya el Espíritu Santo ha causado interés en ellos. La realidad, ¿cuál es? Que la mayoría de la gente no quiere oírnos. ¿Por qué? Porque no lo quiere oír a Él. No quieren oír de Dios. La sociedad de hoy odia oír de Dios. Si antes era una virtud hablar de Dios, hoy en día es una molestia. La gente no quiere oír de Dios. Lo consideran un ataque, lo consideran algo antiguo, lo consideran algo que no es beneficioso hoy en día, algo pasado de moda. La gente no quiere nada de Dios. A eso nos vamos a enfrentar. 3:25. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti ¿qué? Cuerdas, y con ellas te ligarán, o sea, te atarán, y no saldrás entre ellos. ¿Qué significa esto? Lo van a amarrar, van a toda costa a impedir que estés entre ellos para hablarles. Como ya saben que tú cuando estás ahí les hablas, ¿qué van a hacer? Van a impedir a toda costa que les hables. Aquí dice que lo van a atar, lo van a ligar para que no esté entre ellos. En nuestro caso, ¿qué puede pasar? Que comencemos a hablar y la gente mejor se vaya. Que hagan todo lo posible para no estar en el momento en el que nosotros pudiéramos hablarles. Hacemos una cita, no están. Les pedimos su dirección y nos dan una dirección falsa. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en el evangelismo? Sí, porque van a evitar a toda costa que les hablemos. Estas son las circunstancias que enfrenta el atalaya de Dios. Son las circunstancias a las que nos enfrentamos todos nosotros. Y sin embargo, ¿cómo debemos responder? Entre paréntesis, ¿qué es lo que le dice Dios a Ezequiel? ¿Cómo debe responder ante esta situación? Capítulo 2, versículo 6. Le dice: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. No les temas. No tengas miedo a lo que te digan, a sus insultos, a sus palabras duras, a su rostro duro. No tengas miedo. Haz lo que tienes que hacer. Sigue diciendo, después de que dice: y moras entre escorpiones, dice, otra vez repite: no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque son casa rebelde. Se van a oponer a todo lo que tiene que ver con Dios, y si tú representas a Dios, van a presentar oposición contra ti. No les tengas miedo. En el capítulo 3, versículo 9 también lo dice: como diamante más fuerte que el pedernal hecho de tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Se repite 3 veces en este párrafo lo mismo: no les temas, no les tengas miedo a sus palabras, porque son casa rebelde. Aquí entra perfectamente lo que David dijo, escribió o cantó, porque era un canto, en el precioso Salmo 23, cuando dice: aunque ande en valle
de sombra, y no solamente de sombra, de muerte. ¿Qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. No les temas, dice el Señor. No les temas, yo estoy contigo. Y vean lo que dice la razón de no temer. Capítulo 3, versículos 8 y 9, le dice: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte. Si el rostro de ellos es duro, el tuyo es fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. Por eso no los temas, no les tengas miedo. Los recursos de Dios para nosotros, su presencia, su evangelio, tenemos herramientas más fuertes que su corazón empedernido. Tenemos su presencia, su espíritu, su palabra. Tenemos un rostro fuerte. Yo he hecho tu rostro fuerte, te doy las herramientas, no les tengas miedo. ¿Ok? Pero la realidad es que nos vamos a enfrentar a circunstancias difíciles. ¿Cuáles son? Gentes rebeldes, de duro rostro, de empedernido corazón. Moramos entre zarzas y espinos, moramos con escorpiones, no nos querrán oír y nos pondrán cuerdas para que no estemos entre ellos y no les podamos hablar. Todas estas son las circunstancias que va a enfrentar ¿quién? El atalaya de Dios. ¿Ok? Y Dios le dijo a Ezequiel: yo te he puesto a ti. Y parece que esa voz de Dios resuena hasta nuestros días y nos dice a nosotros: yo te he puesto a ti por atalaya para tu familia. Yo te he puesto a ti por atalaya en la gente de tu trabajo. Yo te he puesto por atalaya para tus compañeros de escuela. Yo te he puesto por atalaya para tus vecinos. Sí, tendrán duro rostro, empedernido corazón, no querrán oír, pero yo te he puesto por atalaya. No te calles. Diles lo que tienen que saber. Diles del peligro que viene. ¿Cuál es la función de una atalaya? Vamos a verla a detalle, ¿les parece? Primero, la primera parte de la función de una atalaya es creérsela. Tiene que creerse que es una atalaya de Dios. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se consideran atalaya de Dios? Muchos ahorita dirán, pues tú levanta la mano, tú. Primero te la tienes que creer. Tienes un llamado de parte de Dios desde que creíste. Desde que creíste, Dios te dice: yo te he puesto por atalaya. Tienes que avisar, tienes que creértela. Vean lo que dice el capítulo 2, versículos 3 y 4. Primero el 2 dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó en mis pies, y oí el que me hablaba. Sería que así 3 y 4. 3 y 4. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro. ¿Qué hace el Señor? Dice: yo te envío. Luego en el capítulo 3, versículo 17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. El Señor nos dice: yo te envío, yo te he puesto. ¿Qué tienes que hacer tú? Obedecer, creértela. Soy un enviado de Dios. Dios me ha puesto por atalaya a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros. Dios me ha puesto por atalaya. A mi esposa que no tiene a Cristo, a mi esposo que no conoce al Señor, eres atalaya. ¿Qué tienes que hacer en la atalaya? Avisar del peligro. Ok, primero entonces la función de la atalaya comienza con verse a sí mismo como un enviado de Dios. Número 2, antes de pretender hablar, el atalaya debe escuchar las palabras de Dios. Si no, ¿qué va a decir? Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 7. Les hablarás pues, ¿qué?
mis palabras. No quiero que les hables tus palabras, tu experiencia, no. Les vas a hablar mis palabras. Lo que tiene poder para convencer es la palabra de Dios, no nuestras palabras. Tenemos que estar seguros de que vamos a compartir ¿qué? La palabra de Dios. Por eso estamos estudiando la palabra, ¿no? Por eso estamos preparándonos con la palabra. Conocemos el Evangelio para que podamos hablar a la gente la palabra de Dios. Versículo 8. Mas tú, oh hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. O sea, tú sí hazme caso. Oye lo que yo te hablo, porque eso es lo que vas a compartir. En aquella época, por supuesto, no tenían la escritura. Estos fueron profetas de la época del profetismo clásico, en donde Dios de alguna manera le revelaba su palabra a estos hombres de Dios. Pero luego dice Pedro que Dios le reveló a estos hombres su palabra a través de la inspiración. Nosotros hoy tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia. Aquí tenemos la palabra profética más segura. Ellos escuchaban la voz de Dios, nosotros ahora estudiamos la palabra de Dios. Dice, oye lo que yo te hablo. Dice, abre tu boca y come lo que yo te doy, porque en el versículo 9 hasta el 3:3 nos dice que Dios le dio un rollo para que se lo comiera. Figuradamente lo que estaba haciendo es conociendo la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos, ¿con qué? Con mis palabras. Otra vez el enfoque, con mis palabras. Capítulo 3, versículo 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Que tenía que estar atento Ezequiel para oír las palabras de Dios. Entonces poder compartirlas. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. 3:27. 3:27 dice, mas cuando yo te hubiere hablado, ¿qué? Abriré tu boca. Y esto se lo dice porque en el 26 vemos que Dios hizo que se pegara la lengua de Ezequiel a su paladar para que no pudiera hablar. Le dijo, mira, ahorita te vas a quedar callado. Te encierras en tu casa y te callas. Pero luego, ¿qué le dice en el 27? Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca. Y ahora sí, háblales, porque ya tienes mis palabras. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendemos aquí? ¿Cuál era la función del atalaya de Dios? Escuchar las palabras de Dios, conocer la voluntad de Dios antes de poder expresarla. En nuestro caso, repito, ya no es que escuchemos y oremos, Señor, háblame, Señor, háblame. Ya te habló, estudia. No tiene que hablarte Dios hoy. Ya te habló, estudia lo que Dios tiene para ti. Todas las respuestas, todo lo que Dios quería que supiéramos está aquí. Aquí no viene todo lo que existe y ni todo lo que habrá en el universo al que vamos con el Señor en la eternidad. No lo conocemos, no está aquí, pero lo que está aquí es lo que necesitamos saber. Punto. Así es que estudia la palabra, ya sabes lo que Dios quiere y entonces ¿qué tienes que hacer? Ahora sí, hablarlo, porque el siguiente punto de la función de una atalaya, ¿cuál es? Hablar esas palabras de parte de Dios. Te vuelves en un vocero de Dios, en un profeta. Dice 3:11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles. Ahora sí, después de que les dijo en el versículo 10, oye con tus oídos lo que te voy a hablar, después le dice, ahora sí, entra con ellos y háblales y diles. ¿Ya escuchaste? Ahora te corresponde hablar, no te quedes callado. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos callados con familiares? Híjoles, no, es que entrar a pleito con ellos y te quedas callado. Si tienes el mensaje, eres una atalaya, tienes que avisarles, porque el mensaje del Evangelio, ¿cómo comienza? Advirtiendo. Si no tienes a Cristo, estás muerto
en tus delitos y pecados. Y si continúas en esa condición, te vas a ir al lago de fuego. Así comienza el evangelio. Tienes que advertirles. Si no les adviertes, las consecuencias van a ser terribles. Eres una atalaya, adviérteles. Advierte lo que dice el evangelio. ¿Ok? Entonces, tienes que hablar. Y luego dice el versículo 17, 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Entonces, ¿qué vas a hacer? Oirás pues tú la palabra de mi boca. ¿Ya la oíste? ¿Ahora qué vas a hacer? Y los amonestarás de mi parte. Cuando nosotros hablamos el evangelio a la gente, no le decimos, mira, yo creo que, yo pienso que si tú no crees en Cristo, pues te puedes perder. Yo pienso, ¿verdad? No, tú no piensas nada. El Señor dice en su palabra, y la palabra es segura. Te estás perdiendo, te vas a ir al infierno. El Señor dice, los amonestarás de mi parte. Esa es la responsabilidad del atalaya. Cuarta cosa, ya vimos que primero, verte a ti mismo como un enviado de Dios, como un mensajero, como una atalaya de Dios. Número 2, escuchar las palabras de Dios. Número 3, amonestar de parte de Dios. Número 4, seguir dando ese mensaje a pesar de la respuesta negativa de la gente. Capítulo 2, versículo 5. Ya no lo aprendimos, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. No tendrán excusa. Les vas a hablar aunque no escuchen. Capítulo 2, versículo 7. Les hablarás pues mis palabras que escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, ¿qué? Les hablarás, escuchen o dejen de escuchar. Tu responsabilidad no es obligarlos a que te escuchen. No, pues no se puede, tú no puedes obligarlos. Tu responsabilidad es dar el mensaje de Dios, advertirles del mensaje de Dios. Eso es lo que tienes que hacer tú. En el capítulo 3, versículo 11, dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y otra vez dice, escuchen o dejen de escuchar. El éxito del mensajero no depende de la respuesta de la gente. Tu responsabilidad no es convertir a las personas. Tú no debes convertirlos, eso es trabajo de Dios. Tu trabajo es dar el mensaje. Así es que el éxito de la atalaya de Dios no depende de la respuesta de la gente. El éxito depende de la fidelidad en dar el mensaje y de la forma en la que la das, con perseverancia. Ese es el buen mensajero de Dios, el atalaya de Dios, que da el mensaje correcto y que lo da con perseverancia. Escúchenlo, dejen de escuchar. ¿Vamos bien hasta aquí? Esa es la función del atalaya. Son 4 cosas, ¿verdad? Verse como un enviado de Dios, escuchar, hablar, amonestar en nombre de Dios y hacerlo a pesar de la respuesta de la gente. Escuchen o dejen de escuchar. Muy bien, ya vimos entonces cuáles son las circunstancias a las que se va a enfrentar el atalaya de Dios. Ya vimos cuál es la función del atalaya de Dios. Ahora veamos cuál es la trascendencia de su trabajo, la trascendencia de su labor, la importancia del atalaya. Ya la sabemos, ¿no? Si el atalaya da el mensaje o no lo da, la trascendencia es eterna. La gente se puede perder o se puede librar. La trascendencia de la labor la podemos dividir en 2. Primero,
desde el punto de vista del receptor del mensaje. Y aquí el Señor, en el ejemplo que le da a Ezequiel, nos habla de dos circunstancias. Nos habla del mensaje que recibe o que se le da al pecador y el mensaje que se le da a un justo. Vamos a verlo en el capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Cuando yo dijere al impío, ¿quién es el primer receptor? Aquí el atalaya le va a hablar al impío, o sea, a alguien que es pecador. Y cuando le diga, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, el primer mensaje es ¿para quién? Para el impío. El atalaya, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su trabajo? Que el impío, ¿qué dice ahí? Sea apercibido de su mal camino. Cuando tú compartes el evangelio te tienes que asegurar de algo, porque esta es la primera parte del mensaje. Antes de que hables de los beneficios, antes de que le digan, mira, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti y tiene puras cosas buenas y vas a recibir salud y vas a recibir... No, el primer paso en el mensaje evangelístico es decirle que es pecador y debe estar apercibido, darse cuenta, caer a la cuenta de que es un pecador y por esa razón está en condenación, vive en condenación delante de Dios. Eso la persona debe saberlo. Como una atalaya de Dios se lo tienes que hacer saber. Debes apercibir al impío de su mal camino. Si no, ¿cómo va a desear las buenas nuevas del evangelio si no conoce las malas? ¿Cómo va a querer las buenas si no sabe las malas? Tiene que conocer su verdadera condición delante de Dios. Así es que el trabajo de la atalaya es apercibir al pecador de su mal camino. La persona puede arrepentirse y entonces salvarse, o puede permanecer en su pecado y perderse. Pero el segundo mensaje también se le puede dar ¿a quién? Versículo 21. Bueno, al 20 y 21. Si el justo, ¿a quién debemos apercibir también como atalayas de Dios? ¿Solamente a los que no conocen a Dios? ¿Solamente a los impíos, a los pecadores? No, también a el justo. Si tú ves que un justo está tomando un camino equivocado, no te quedes callado. No, es que luego ya voy a perder su amistad. Y entonces ya no le hablas porque vas a perder su amistad. Ya no va a querer estar conmigo. Bueno, entonces, ¿quieres perder a Dios y vete con Él al mundo? Pues es lo que quieres. Pero si estás en Cristo, ya no importa que pierdas a la amistad de la persona. Tiene que importarte más su alma. Del justo, dice el versículo 20: si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no, ¿qué? Tú no le amonestaste. ¿Cuál es nuestro trabajo como atalayas para con el justo? Amonestarle, ¿para qué? Para que abandone su pecado, dice el 21. Pero si al justo amonestares, ¿para qué? Para que no peque. Entonces podemos ser atalayas para el impío, para el pecador, para decirle su condición delante de Dios y se arrepienta. Pero también podemos ser atalayas para con el justo. Si estamos viendo que está por mal camino, ¿para qué? Para que deje de pecar. También ahí funciona la labor del atalaya. Y la trascendencia es tremenda, porque en el impío está en juego su estado eterno, ¿no? Su condición eterna. Y en el justo, pues también, ¿saben por qué? Porque dice el versículo 20: en su pecado morirá, es la parte B del versículo, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria.
No importa las justicias pasadas, que su buena conducta del pasado, si en el presente no está, adviértele. Tú no conoces bien la condición de su corazón, pero si ves que está torciendo su camino, adviértele. Él es una atalaya de Dios también para él, justo. El atalaya le da el mensaje tanto al pecador como al justo. ¿Está bien? Ok. Esa es la trascendencia en el caso del receptor del mensaje. Ahora, en el caso del mensajero, también tiene su trascendencia. En el caso del atalaya, capítulo 3, versículo 18. Al final del versículo, que dice: el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Su sangre demandaré de tu mano. Y al final del versículo 20, refiriéndose al justo también, pero su sangre demandaré de tu mano. En otras palabras, vas a ser responsable de su muerte. Te hago personalmente responsable de la muerte de esa persona. Por eso el apóstol Pablo dijo en su discurso de despedida ahí en Mileto, dijo: Dios sabe y ustedes son testigos que no he rehusado a nadie el darle el evangelio, sino que de noche y de día he predicado el evangelio para ustedes. ¿Qué responsabilidad tenemos como atalayas de Dios, hermanos? Su sangre demandará de tu mano, o sea, te hago personalmente responsable de este trabajo. Debiste avisar. En tu círculo relacional, debiste avisar. Esa persona va a morir porque no se arrepintió, pero demandaré su sangre de tu mano. Qué terrible, qué carga. Ojalá que sintamos ese peso, hermanos, porque tenemos que hacerlo, tenemos que hacer ese trabajo. Ahora, si nosotros sí avisamos, ¿qué va a suceder? Capítulo 3, versículo 19, al final dice: pero tú habrás librado tu alma. Y al final del 21, ¿qué dice? Y tú habrás librado tu alma. El mismo mensaje tanto para cuando le hablamos al impío como al justo. Tú habrás librado tu alma. ¿Qué significa esto? Habrás librado tu alma. ¿Serás perdonado de tus pecados? No, tú ya eres creyente. Dios te llamó su atalaya porque eres un creyente. Aquí no se refiere a perder la salvación, no, pero se refiere a algo terrible que yo no quiero. Yo quiero que el Señor me reciba con una felicitación. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no quisiera escuchar el regaño del Señor, un regaño de Él, y ahí en su presencia habrás librado tu alma. Yo quiero librar mi alma de ese regaño. Quiero hacer lo que debo hacer, ser responsable con ese trabajo. Y mi trabajo, hermanos, es mi círculo relacional. Esa es mi responsabilidad. Vas a la escuela, tus amigos son tu círculo relacional. Vas al trabajo, tus compañeros de trabajo son tu círculo relacional. En tu calle, tus vecinos son tu círculo relacional. Tu familia cercana que no conoce a Cristo, esposa, esposo, hijos, son tu círculo relacional. Ellos son tu deber. Tu deber. Nadie se va a hacer cargo de eso más que tú. No digas: Señor, envía a alguien que le hable a mi esposa, por favor. No digas: envía a alguien que le hable a mi hijo. ¿Cómo? Estás tú. Tú, para que les avises. No esperes a que suceda un accidente y mueran. Y ahora sí ya no hay nada que hacer. Haz algo mientras se pueda hacer. Son tu responsabilidad.
Es la trascendencia del trabajo de una atalaya. Tiene trascendencia eterna, hermanos. Entendamos esto. Ustedes dirán, no, el concepto de la atalaya es un concepto antiguo testamentario. No es para nosotros. Es solamente una figura, es un ejemplo. El Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ve y predica el evangelio a todo el mundo. Es lo mismo. Este es solamente un ejemplo, una figura para que entendamos la trascendencia de esta labor que nos ha sido encomendada como hijos de Dios. Hoy hemos aprendido lo que es el atalaya y sus pormenores. Aprendimos las circunstancias a que la atalaya tiene que enfrentarse. ¿Cuáles son? Personas rebeldes, duras, en condiciones adversas para el mensaje, gente que no quiere oír. Así va a ser, entiéndelo, así va a ser. ¿Cuál es tu función? Verte a ti mismo como un enviado de Dios, escuchar las palabras. Por eso estudia, por eso añádete a los grupos de estudio, aprendiendo juntos, añádete para que conozcas la palabra, la afirmes en tu mente, en tu corazón, y entonces la puedas transmitir. Y cuando lo hagas, acuérdate que estás amonestando en nombre de Dios. Hasta le puedes decir, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, Dios dice. Claro, somos voceros de Dios. Dios dice. Y hazlo, te escuchen o no. El éxito de la atalaya no tiene que ver con la respuesta de la gente, es con la fidelidad al mensaje. Y número 3, ¿cuál es la trascendencia de esta labor? Una trascendencia eterna. Trascendencia eterna para el impío, que se puede perder en sus pecados, y para el justo, que puede dejar su justicia y caer en pecados que lo vayan llevando al túnel cada vez más, o la salvación. Y para el mensajero, ¿cuál es la trascendencia? Ser felicitado por Dios cuando estemos en su presencia. Hiciste lo que tenías que hacer, ni más ni menos. O el regaño. Pasen los músicos, por favor. Lo peor de este asunto, hermanos, radica en el hecho de que se requiere, para la obra de Dios, se requieren obreros. Y mientras cada uno de nosotros, escúcheme bien, mientras cada uno de nosotros no nos asomamos como atalayas de Dios, va a seguir haciendo falta obreros en la mies del Señor. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros. ¿Cuántos vamos a decir hoy, Señor, aquí estoy, soy un obrero, úsame, Señor, úsame en mi casa, úsame en mi cuadra, úsame en mi trabajo, úsame, Señor, soy tu atalaya, úsame para que sean más y más obreros? Este canto que vamos a cantar, lo quiero recitar primero. Se llama Son muy pocos. Y déjenme recitárselos. Si lloro me perdonan, soy muy emocional. También. Polo también. Pero cuando yo lo estaba componiendo, estaba en un mar de lágrimas, porque es una realidad. Dice así: son muy pocos, indudablemente pocos, extremadamente pocos, alarmantemente pocos los obreros del Señor, los que llevan en su cuerpo entalladas
las marcas de Jesucristo como prueba de su amor. Los que entregan su energía y sus recursos y sus años más valiosos al servicio del Señor. Los que viajan con placer y sin reproche, yendo hasta el fin del mundo, proclamando salvación. Ojalá que fueran más, que se multiplicaran como el pan, cuando Jesús oró por el pan y se multiplicó. Ojalá que fuera como una pandemia, como un virus que se contagia sin poderse controlar. Ojalá que fueran más los que son obreros de verdad, pero son pocos, extremadamente pocos, alarmantemente pocos. Roguemos que sean más. Por ser tan pocos, son valiosos, necesarios, son ejemplo en donde quiera, son la sal, son lumbreras, siempre son cartas abiertas, son reflejo evidente de la gracia del Señor, pero son pocos, extremadamente pocos, alarmantemente pocos. Roguemos que sean más.